Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en la charla La poesía de Blanca Varela, que va a estar a cargo del profesor Camilo Fernández Cosman. Le doy el pase a Alejandro Mautino Guillén, quien nos va a dar una breve presentación y también va a dar pase al profesor Camilo. Para contarles un poquito cómo va a estar estructurada la charla, al terminar la ponencia del profesor Camilo, tenemos unos 10-15 minutos para preguntas y tenemos un balance final de cierre del evento, en la parte final del evento. Muchas gracias. Por favor, Alejandro, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Eh, a nombre del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, el Grupo de Investigación Retórica, Literatura y Cultura de la Universidad de Lima y de la Asociación Peruana de Retórica, tengan todos muy buenas noches. El día de hoy vamos a tener una importante ponencia magistral titulada La poesía de Blanca Varela, a cargo del doctor Camilo Fernández Cosma. Voy a continuación a presentar al doctor Camilo Fernández. Camilo Fernández Cosman es catedrático de la Universidad de Lima y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Retórica. Ha publicado el poemario Ritual del Silencio, 1995, y ensayos de crítica literaria como El Cántaro y la Ola, una aproximación a la poética de Octavio Paz, 2004, Raúl Porras Barnechea y la literatura peruana, en el año 2000, y César Moro, un antropófago de la cultura, en el 2012, entre otras muchas publicaciones. Ha obtenido una mención honrosa en el Premio Copé de Ensayo en el 2010 y en el 2014. Igualmente, obtuvo el Premio al Mérito Científico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 3 ocasiones, en el 2004, en el 2006 y en el 2013. Además, ha ganado el Premio Nacional de Ensayo Vallejo Siempre en el 2014, entre otras distinciones. A continuación, con ustedes, el doctor Camilo Fernández Cosman y su ponencia La poesía de Blanca Varela. Adelante, profesor Camilo. Muchas gracias, Alejandro. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima y a la Asociación de Retórica por la organización de esta conferencia sobre la poesía de Blanca Varela, ¿no? Mi ponencia voy a dividir en tres partes, en realidad, ¿no? Una parte inicial, donde haré una presentación y ubicación histórica de la poesía de Blanca Varela, la más importante poeta peruana de todos los tiempos. En el ámbito de la generación del 50, ubicaré la obra de Blanca Varela. Una segunda parte, un poco más extensa que la anterior, donde hablaré de un término que es la desmitificación, ¿no? En qué sentido se va a cuestionar ciertos saberes, creencias, costumbres, tradiciones impuestas por los grupos hegemónicos, por las clases dominantes, ¿no? Y en una tercera parte de un análisis de básicamente tres poemas de Blanca Varela. He elegido poemas breves, escuetos, para poder facilitar la discusión, ¿no?, al respecto. Y de ahí pasaremos a las preguntas. He pensado en una charla aproximadamente de 30 y 35 minutos, aproximadamente, máximo 40. Y luego daré paso a las interrogantes que se puedan formular con el fin de abrir el debate en torno a una de las grandes escritoras de lengua castellana, que es Blanca Varela, sobre la cual ha hablado Mario Vargas Llosa. En varias ocasiones le he dedicado importantes páginas. Y es la única escritora peruana que ha ganado el Premio Reina Sofía de poesía latinoamericana, ¿no? De poesía en lengua castellana, en realidad, incluida la española, ¿no? Voy a pasar a compartir mi pantalla
Bien. Lo primero sería interesante ubicar históricamente la obra de Blanca Varela, que es una poeta, yo no uso el término poetisa, de la llamada generación del 50, ¿no? Esta generación va a estar representada por una serie de escritores, entre los cuales destacan Osvaldo Reynoso, Carlos Eduardo Zabaleta, Mario Vargas Llosa, y entre los narradores, Reynoso, Zabaleta, Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro, entre otros. Y entre los poetas tenemos a Jorge Eduardo Eyelson, Carlos Germán Belli, Alejandro Romualdo y Blanca Varela, indudablemente, ¿no? Es un contexto sumamente importante marcado por los fuertes procesos migratorios del campo a la ciudad y sobre todo a Lima, ¿no? Y signado por la dictadura del Dechenio de Odría de 1948 a 1956, ¿no? En realidad, una de las influencias más importantes en realidad son dos influencias las más relevantes, ¿no? La primera, la de la poesía de lengua francesa y de la cultura francesa en general, y la otra es el influjo de la literatura peninsular de lengua castellana, sobre todo los poetas de la llamada generación del 27, ¿no? Vale decir Federico García Lorca, Luis Nuda, entre otros escritores, ¿no? Que van a influir en la poesía de los años 50. Pero la influencia de la cultura francesa es sumamente importante, ¿no? Entonces, es una poeta de la llamada generación del 50, del siglo pasado, y que da a conocer a finales de los años 50 su primer libro, que es Ese puerto existe, ¿no? Como que comentaremos más adelante, ¿no? Aquí es importante poner de relieve el contexto de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la influencia del existencialismo de Jean-Paul Sartre, ¿no? Sartre va a poner de relieve un concepto que va a influir mucho, aparte de que él planteaba que el existencialismo es un humanismo, ¿no? Que el sujeto tenía que asumir la consecuencia de sus actos. Sartre también va a poner de relieve la idea de literatura comprometida, ¿no? La literatura con contenido político, ¿no? Es decir, el escritor para Sartre debía luchar contra la injusticia, contra la pobreza, defender a los oprimidos, ¿no? Y esta noción de literatura comprometida en lengua francesa va a influir muchísimo en la obra de Alejandro Romualdo, quien va a escribir poemas en edición extraordinaria de contenido político, ¿no? Tal como se puede observar, ¿no? Aparte del influjo de Sartre y su concepto de literatura comprometida, ¿no? Es importante notar que en la llamada generación del 50, sobre todo en la poesía, va a influir mucho una corriente vanguardista, que es el surrealismo, ¿no? De André Breton, ¿no? El surrealismo es una corriente de vanguardia literaria que surge en 1924, ¿no? Bajo el influjo del psicoanálisis de Sigmund Freud, ¿no? Y que planteaba la idea de que había que rechazar el, el, el realismo del siglo XIX, ¿no? Y plantear un automatismo psíquico puro, ¿no? En pocas palabras, tratar de suspender el control racional del poema y escribir como si uno relatara un sueño, un suceso donde uno pudiera escaparse
de la reacción, del control racional, en fin, ¿no? Y es el tránsito de la vida al sueño, aspecto que vamos a retomar más adelante, de la vigilia al sueño, del sueño a la vigilia. Este tránsito va a ser una de las particularidades de la obra de los surrealistas franceses, que va a influir mucho en la obra de Blanca Varela, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, dos corrientes, una corriente filosófica, como es el existencialismo, ¿no? Que también planteaba la idea de que el ser humano está arrojado en el mundo, eh, desamparado, y que tiene que asumir la consecuencia, responsablemente la consecuencia de sus actos, ¿no? Tal como se puede observar. Esa es la primera parte de la exposición que voy a hacer, ¿no? La segunda parte tiene que ver con un concepto que voy a desarrollar y que procede del lingüista italiano Umberto Eco, que se denomina la desmitificación, ¿no? En la poesía de Blanca Varela, ¿no? ¿En qué consiste este concepto de desmitificación, ¿no? Digamos que lo opuesto a desmitificación sería la mitificación o idealización, ¿no? Por ejemplo, idealizamos una persona, idealizamos un contexto, idealizamos un viaje, idealizamos un sentimiento, ¿no? Entonces, la desmitificación es quitarle el lado idealizado al objeto, ¿no? O al sujeto, ¿no? En pocas palabras, para poner un ejemplo, es como si pensáramos que un personaje ilustre, de gran prestigio, lo retratamos como si estuviera, como si fuera un mendigo, ¿no? Como si estuviera mendigando en las calles de Lima, ¿no? O un símbolo como la rosa, por ejemplo, que se asocia con la belleza, la juventud, la primavera, la vemos como algo dañino, algo pernicioso, ¿no? Para la literatura, para la vida, etcétera, ¿no? O de repente pensamos que Noé, que salvó a la humanidad según la historia bíblica, aparece, Noé naufraga cada mañana, ¿no? En un naufragio, ¿no? Esa es la demitificación, quitarle el lado idealizado a las cosas, ¿no? De repente una imagen religiosa también la volvemos terrenal, ¿no? Tal como se puede observar, ¿no? Entonces, Humberto Eco dice que la desmitificación es un proceso de disolución de un repertorio simbólico institucionalizado, ¿no? ¿Y qué cosa desmitifica embalses y otras falsas confesiones? ¿De qué manera la desmitifica, no? Por ejemplo, el vals. El vals se asocia al amor, al vals criollo, por ejemplo, de Chabuca Granda. Pero lo que hace Blanca Varela es, en realidad, asociar el vals criollo con el sentimentalismo neorromántico y pasadista, etcétera, ¿no? Como un vals caduco, ¿no? En gran medida, ¿no? Por eso ella habla de valses y otras falsas confesiones, título que más adelante voy a comentar. La sociedad patriarcal, ¿no? Aquí se ha idealizado la idea de que el hombre es superior a la mujer, etcétera, una concepción machista, ¿no? Y ha convertido al hombre en el principal personaje de la vida, ¿no? Lo que hace Blanca Varela es desacreditar, cuestionar esa noción y
plantear que esa sociedad patriarcal, basada en un orden masculino, androcéntrico, machista, no tiene vigencia, debe ser cuestionada y derriba ese repertorio simbólico institucionalizado asociado con el varón, con la preeminencia del varón del hombre en la historia humana, ¿no? El imaginario bíblico también, ya habíamos dicho el caso de Noé, ¿no? Noé naufraga cada mañana, dice Blanca Varela. Noé va a naufragar, o Noé va a terminar siendo en peligro en las aguas y Noé no va a salvar a la humanidad, ¿no? Los convencionalismos sociales, ¿no? Los roles que se asocian a la mujer, ¿no? De ama de casa, etcétera, todo eso lo va a desacralizar, lo va a cuestionar, ¿no? Y la rosa como sinónimo de ideal estético, ¿no? La rosa asociada a la juventud, a la belleza, a la perfección, va a ser desmitificada, desacralizada, cuestionada, le quita el mito. El mito es una idealización engañosa, ¿no? Desmitificar es derribar el mito, ¿no? Ese es un aspecto importante, el concepto de desmitificación en la poesía de Blanca Varela, ¿no? Ahora bien, para poder hablar de la poesía de Varela, nosotros nos vamos a centrar en uno de los periodos solamente. Tenemos que precisar cuántas etapas hay en la poesía de Blanca Varela, ¿no? ¿No? Tal como podemos observar, ¿no? Nuestra propuesta plantea que hay 3 periodos en la poesía de Blanca Varela, ¿no? Un periodo de los inicios que está constituido por 2 poemarios iniciales, como su nombre lo indica, vaga la redundancia. Ese puerto existe de día, ¿no? En ese caso hay un influjo del surrealismo y del existencialismo, ¿no? Por vez primera, ¿no? Hay poemas de Blanca Varela donde se trata el tránsito de la vigilia, el estar despierto, al sueño, el estar dormido, ¿no? O a la inversa, donde se relata la historia del tránsito del estar dormido al estar despierto, ¿no? Este tránsito es uno de los tópicos del surrealismo francés, ¿no? Y del existencialismo también, ¿no? Hay un influjo del existencialismo en la obra de Blanca Varela. La idea del ser humano arrojado en el mundo que medita sobre la responsabilidad de asumir sus actos, su pasado, por ejemplo, ¿no? Su pasado familiar, ¿no? En ese puerto existe, hay un poema que habla de la casa de los padres, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos un segundo periodo en el cual nos vamos a centrar el día de hoy, que es el periodo desmitificador de las instituciones oficiales, ¿no? Tal como lo habíamos dicho antes, Varela va a cuestionar, tirarse abajo ciertas ideas, derribar ciertas ideas idealizadas por los grupos hegemónicos, ¿no? Desmitifica la sociedad machista, los convencionalismos sociales, por ejemplo, la idea de que la mujer solo adquiere sentido en la vida si es que se casa, si contrae matrimonio, ¿no? El matrimonio como un convencionalismo social, ¿no? También lo desmitifica esta idea en algunos poemas como en Ladies Journal, ¿no? Que es un poema donde habla del diario de una señorita, ¿no? De una señora, ¿no? Joven que tiene un hijo, ¿no? Y el último, bueno, además de esto, en Varela desmitifica a la sociedad machista en el poema El Val del Ángelus, ¿no? Donde le pregunta al personaje masculino, al interlocutor, le pregunta a la locutora, le pregunta y le dice,
mira lo que has hecho, ve lo que has hecho de mí, la santa más pobre del museo, ¿no? Ya se considera que el hombre ha expoliado a la mujer, la ha dejado en la última sala junto a las letrinas, dice, ¿no? El Val del Ángelus es uno de los poemas más representativos de esa demitificación de la sociedad machista, porque relata la violencia de género que comete el hombre en prejuicio de la mujer, ¿no? Y luego tenemos el tercer periodo, también interesante, que es de la relevancia del cuerpo como centro de reflexión, ¿no? Sobre todo el cuerpo femenino, la mención a las partes del cuerpo femenino, tratando de darle un lugar a la perspectiva femenina, ¿no? Asumiendo la idea de que el cuerpo es como un objeto político, ¿no? Donde la mujer meta, reflexiona su manera como el varón ha discriminado a la mujer y ha privilegiado una visión machista, ¿no? Y esto se menciona, se evidencia en la violencia de género que aparece en algunos poemas, como el que ya cité, el Val del Ángelus, ¿no? Pero en particular hay un recorrido crudo, intenso, de Varela por las partes del cuerpo y por los fluidos corporales, habla de orina, sangre, etcétera, ¿no? Algunos de los poemas de este último periodo, ¿no? Pero en general la relevancia del cuerpo es algo que no solo aparece en el tercer periodo, también aparece en los periodos anteriores, ¿no? El cuerpo es uno de los grandes temas de la obra de Blanca Varela, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a pasar a la tercera parte de la charla. La primera fue la presentación de la obra de Varela en el campo, en el ámbito de la generación del 50. La segunda es la desmitificación y los periodos de la poesía de Blanca Varela, ¿no? Y en la tercera vamos a comentar algunos breves poemas de Blanca Varela, ¿no? Sobre todo el segundo, ¿no? Aquí comentaré textos de valses y otras raras confesiones y de canto villano. Y aquí justamente tengo una de las ediciones de Blanca Varela que ustedes pueden ver, ¿no? De su obra poética completa, ¿no? Poesía reunida, 1949-2000, ¿no? Pasemos al primer poema. Este poema tiene un título en inglés que es A Rose is a Rose. Una rosa es una rosa, que procede de una escritora de lengua inglesa, una escritora sumamente importante, Gertrude Stein, ¿no? Que hablaba de una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa, ¿no? De ahí toma el título de esta escritora de lengua inglesa, ¿no? Pero leamos el poema. Dice, y aquí vamos a proceder a ejemplificar de qué forma se produce una desmitificación de la noción de rosa impuesta por las sociedades dominadas, por los grupos dominantes, ¿no? Hay un repertorio simbólico institucionalizado, ¿no? Que hace que, por ejemplo, la rosa, el ramo de rosa sea sinónimo de afecto, de juventud, de belleza, de amor, ¿no? Ese es el mito, la idealización de la rosa. Ahora, lo que va a hacer Blanca Varela es derribar ese mito, ¿no? Es desmitificar. Desmitificar es derribar una ilusión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Inmóvil devora luz, se abre obscenamente roja. Es la detestable perfección de lo efímero.
infesta la poesía con su arcaico perfume. Voy a volver a leer el poema. Inmóvil devora luz, se abre obscenamente roja, es la detestable perfección de lo efímero, infesta la poesía con su arcaico perfume. La idealización, la mitificación, implica que la rosa sea perfecta, que la rosa sea sinónimo de belleza, de juventud, de perfección, belleza, juventud, amor, ¿no? Lo que se va a plantear aquí, indudablemente, es todo lo contrario. Inmóvil, devora luz. O sea, la rosa no cambia, no está inmóvil y como si estuviera muerta, ¿no? Se abre obscenamente roja. La rosa roja se asocia con la pasión, ¿no? Amorosa, por ejemplo. Pero aquí, para desmitificar, coloca el adverbio de modo obscenamente al lado del adjetivo roja, ¿no? Luego, los escritores buscan la perfección y la rosa la representa, esta perfección artística, ¿no? Y lo que hace Blanca Varela es colocar un adjetivo detestable perfección. La perfección es detestable. Lo imperfecto es lo humano, ¿no? El ser humano es imperfecto, ¿no? Toda perfección es detestable y sobre todo la de la rosa, ¿no? La rosa se asocia también con lo efímero, pero es una perfección de lo efímero, ¿no? Y hay que detestar, hay que rechazar esa perfección. Infesta la poesía, infesta es corrompe, deteriora la poesía con su arcaico perfume. Arcaico es antiguo. ¿Por qué? Porque escribir sobre la rosa ya actualmente o en la época en la que escribía Blanca Varela, en los años 60, 70, estos poemas del siglo pasado, ya era un tema arcaico, caduco, obsoleto, ¿no? A pesar de que tenía una larga tradición literaria, la rosa ya no es símbolo de belleza es otra estética la que plantea Blanca Varela, una estética diferente, donde la rosa ya sea dejada de lado, ¿no? Ahora, indudablemente que hay poetas como Martín Adán que le han dedicado poemas a la rosa, En Travesía de Estramares, Sonetos a la Rosa, poemas de 2 cuartetos y 2 tercetos, 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. Y hay otros poemas que también están dedicados a la rosa, ¿no? Hay un poema de Romualdo, Alejandro Romualdo, dirigido a la rosa. Era un tema sobre el cual se discutía en la época, ¿no? Entonces aquí desmitifica a la rosa como sinónimo de perfección estética. La poética de Blanca Varela no es la poética de la rosa, porque esta poética de la rosa, de la perfección simbolizada en la rosa, es arcaica. Esa es la idea que desmitifica. Pasemos a Curriculum Vitae, otro poema de ese segundo periodo. Aquí voy a tomar poemas de canto villano y de valses y otras falsas confesiones, ¿no? Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora, ¿no? Este poema es interesante por lo siguiente, ¿no? Sucede que actualmente
digamos, desde el punto de vista social y económico, se establece la noción de competencia, ¿no? La idea de que el ser humano tiene que competir con los demás, ¿no? Y se torna un círculo vicioso, que es una imagen que va a usar mucho Blanca Varela en otros poemas, y si hay tiempo podemos comentarlos. La idea de que hay una carrera y sigue otra carrera y sigue otra carrera, y hay un consumismo, hay una competitividad, una competencia, la vida es una competencia, ¿no? Y estamos siempre compitiendo con los demás, ¿no? E incluso se habla de la idea de que si se estimula la competencia, se va a hacer progresar al ser humano, ¿no? Si hay posibilidad de competir, de que los seres humanos hay una libre competencia, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista social y económico, las cosas van a ir mejor, ¿no? Eso es lo que se piensa, ¿no? Es una idea que nos han impuesto, ¿no? Competir es importante con los demás, ¿no? Y ganar es la carrera, ¿no? Esta idea se ha impuesto por los grupos dominantes y lo que plantea Blanca Varela es que la competencia es consigo mismo, el ser humano, ¿no? Digamos que ganaste la carrera y hay otro premio, era otra carrera, que no bebiste el vino de lectores en su propia sal. La sal hace referencia aquí al sudor, ¿ah? Al sudor del que compite en la carrera, ¿no? Que no escuchas vítores, sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. O sea, en pocas palabras, el ser humano compite consigo mismo, ¿no? Y de esa manera está desmitificando la idea de que uno compite con los demás en una sociedad marcada por la libre competencia, por el consumismo, la sociedad de consumo, por ejemplo, ¿no? Que uno quiere competir, tener un mejor objeto que el vecino, que la otra persona, ¿no? Y lo que hace aquí es desmitificar ese modelo de sociedad, ¿no? Diciendo que el ser humano compite consigo mismo en realidad, no compite con los demás, sino compite con su propia sombra que lo acompaña, ¿no? Y dice única y desleal competidora, ¿no? Porque lo hace pensar al ser humano con el fin de mejorar sus errores, corregir sus errores, mejorar su actuación, ¿no? Al respecto en esta carrera que es la vida, ¿no? Pasemos al siguiente poema. Entonces aquí, para mí, desmitifica la sociedad de consumo, la sociedad competitiva basada en la competencia entre el yo y el otro, ¿no? Y básicamente ve que el yo compite consigo mismo, ¿no? Tiene una sombra ahí al lado con la que compite, ¿no? Justicia. Vino el pájaro y devoró al gusano. Vino el hombre y devoró al pájaro. Vino el gusano y devoró al hombre, ¿no? Generalmente la noción de justicia se asocia con la equidad, con la proporcionalidad, ¿no? Equidad, proporcionalidad. Si hay justicia es porque le da a cada uno lo que le corresponde, ¿no? De acuerdo con el esfuerzo que ha realizado, ¿no? Esta noción de justicia ha sido impuesta por los grupos dominantes, por los libros canónicos, por el canon, ¿no? Y va a ser desmitificada, ¿no? Porque la justicia pasa a ser un círculo vicioso, ¿no? Vino el pájaro y devoró al gusano. Vino el hombre y devoró al pájaro. Vino el gusano y devoró al hombre. O sea, el hombre muere, el gusano devora al hombre, los restos del hombre fallecido, ¿no? Entonces,
frente a la justicia vista como equidad, proporcionalidad. Lo que se va a plantear aquí es que se va a desmitificar esa noción de justicia, planteando la idea de que la vida es un círculo vicioso. Es un círculo, el pájaro mata al gusano, el hombre mata al pájaro y el gusano mata al hombre, al final triunfa el gusano, ¿no? El aspecto negativo parece cumplirse, parece triunfar al respecto, ¿no? Entonces aquí se desmitifica la idea de justicia, ¿no? Como equidad, como proporcionalidad, para dar a entender que la justicia se ha convertido en un mero círculo vicioso. A devora B, C devora A, y al final B devora a C, ¿no? Tal como se puede observar. A pájaro, B gusano y hombre C, ¿no? Y por último, el poema Fútbol, que dirigió a sus dos hijos varones, Blanca Varela, ¿no? Es una dedicatoria que no le he colocado aquí por motivo de espacio. Juega con la tierra como con una pelota, baila, estréllala, reviéntala. No es sino eso la tierra, tú en el jardín, mi guardavalla, mi espantapájaros, mi Atila, mi niño, ¿no? La tierra entre tus pies gira como nunca, prodigiosamente bella, ¿no? En ese caso, es la madre la que se dirige al hijo varón, ¿no? Pero ese hijo, ese niño visto como un niño inocente que juega con la pelota, se asocia, esta inocencia del niño es ampliada, es desmitificada de alguna manera, cuando se la asocia con Atila, con la idea de reventar la pelota, estrellarla, ¿no? El niño no es tan inocente, sino que tiene un lado agresivo, ¿no? Pero, ¿qué cosa ha querido plantear Blanca Varela en este poema? Se trata del rol de la madre como una entrenadora de fútbol, metafóricamente hablando, que concibe la vida como un campo de fútbol, ¿no? Y en ese campo de fútbol, el ser humano, el niño, muy pequeño, ¿no? Va a realizar su proyecto de vida, ¿no? Va a bailarla con la pelota, estrellarla con la pelota, reventarla, y la Tierra aparece allí asociada con el planeta Tierra. La Tierra entre tus pies gira como nunca, la Tierra gira, ¿no? Pero también la Tierra se asocia con el campo de fútbol, ¿no? En pocas palabras, la vida es un campo de fútbol y el niño muy pequeño comienza a jugar con la pelota, trata de realizar poco a poco su proyecto de vida a medida en que va creciendo, ¿no? Y al final, me parece que Blanca Varela pone en relieve la relación que debería existir entre el ser humano y el planeta Tierra, una relación cordial, una relación amena, ¿no? Que debería plantearse, ¿no? Que debería imponerse esta relación cordial entre en la última estrofa me refiero, la Tierra gira bella, ¿no? El planeta Tierra se refiere, ¿no? Indudablemente que hay roles de género en el poema, ¿no? La madre y el hijo varón, ¿no? Con aspectos complementarios, ¿no? Desmitifica la imagen del niño, asociándolo con Atila, con asociaciones que evidencian una violencia, ¿no? Y en la última estrofa hay un planteamiento un tanto ecológico. La tierra entre tus pies gira como nunca, prodigiosamente bella, ¿no? La belleza del planeta en armonía con el ser humano, ¿no? Entonces,
la poeta Blanca Varela, podemos concluir que la poeta Blanca Varela está influida por el surrealismo y el existencialismo franceses, ¿no? Hay 3 periodos en su obra, que son el periodo de los inicios, el periodo del demitificador de las instituciones oficiales y el periodo de la relevancia del cuerpo como componente central de su poética. El cuerpo, sin embargo, atraviesa gran parte de la poesía de Varela, ¿no? Luego practica el procedimiento de la desmitificación, ¿no? Para enfrentarse al repertorio simbólico impuesto por las clases dominantes. Este lo podemos ver en el poema Una rosa es una rosa, ¿no? Donde desmitifica la imagen de la rosa asociada a la perfección, a la belleza, a la juventud y al amor, para plantear una nueva poética, ¿no? Una poética contestataria, ¿no? Una poética que se enfrenta al repertorio simbólico institucionalizado, ¿no? Por eso, Blanca Varela es una de las grandes poetas latinoamericanas de todos los tiempos. Y es importante releer sus poemas porque revela un profundo conocimiento de la técnica poética. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, estimado profesor Camilo. Vamos a continuación a recibir algunas preguntas que el público que nos ha seguido en esta transmisión virtual tiene a bien hacerlas, ¿no? Antes de leer quizás algunas preguntas, aprovecho un poco mientras terminan de formularlas una inquietud. No sé si se me escucha. Sí, se escucha. Por si acaso la pregunta, por la opción preguntas y respuestas, lo digo al público invitado, hay una opción aquí, preguntas y respuestas. Sí, sí se escucha perfectamente, Alejandro. Continúa. Sí, mientras entonces se escriben, yo quería aprovechar un poco para hacer una pregunta, ¿no? Si bien es cierto, la poesía es contenido y también forma, ¿no? En el ámbito del contenido hemos advertido quizás la propuesta desmitificadora de la poesía de Blanca Varela, ¿no? A partir de tópicos como el tópico social, el tópico del cuerpo, ¿no? Eh, y en ese sentido la poesía eh, a nivel de contenidos es una subversión, ¿no? Sin embargo, ¿cuál sería en todo caso la propuesta, los aportes ya en el ámbito de la forma, en el caso de la poesía de Blanca Varela, ¿no? Recordaba, por ejemplo, a propósito de la desmitificación, la propuesta estética de los poetas simbolistas, Rimbaud, por ejemplo, ¿no? Y la desmitificación de la poesía misma, la figura del artista, o la figura de la belleza, ¿no? Con ese famoso poema Venus Anadiómena, ¿no? Entonces, sí, la desmitificación la consideramos como una propuesta de la poética moderna, ¿no? A nivel de, digamos, de contenidos, como una forma de subversión de la poesía. ¿Cuál sería el caso del aporte de Blanca Varela, ¿no? En la forma, ¿no? Digamos, en la propuesta estética a nivel de forma, ¿no? Esa sería Muy interesante, Alejandro, tu pregunta. Sí, desde el punto de vista formal, la poesía de Varela es una poesía elíptica en gran medida, ¿no? Elíptica me refiero a que tiende a la concisión, a la síntesis, ¿no? Por eso Roberto Paoli hablaba de un poeta, de una poeta hipoverbal, ¿no? Hipoverbal, ¿no? O sea, que tiende a la síntesis. Y para lo cual corrige, y esto ha mostrado un reciente libro de Ana María Gasolo sobre el proceso creativo de Blanca Varela, ¿no? Ella sintetiza, ella corrige el poema y le quita versos generalmente, ¿no?
y enfatiza las antítesis, ¿no? Los contrastes, ¿no? Le quita versos. Si un poema generalmente tenía 10 versos, por poner un ejemplo rápido, ¿no? Al final termina con 5 versos, 4 versos, ¿no? Quita, generalmente suprime, ¿no? Es una escritura elíptica, ¿no? Ese es un punto. Y otro punto es la propuesta que en el primer poema de Valses y otras falsas confesiones plantea, ¿no? Que es una poesía en 3 planos, ¿no? El poema No sé si te amo o te aborrezco, que es el primer poema de Valses y otras falsas confesiones, de la primera sección Valses, maneja 3 planos. Un primer plano que es el plano de la estancia en Barranco, en Lima. Un segundo plano que es la estancia en Nueva York. Y un tercer plano que está constituido por letras de valses que coloca, ¿no? Coloca entre comillas y utiliza la letra redonda, la común y corriente, la letra cursiva para la estancia en Nueva York, y en tercer lugar las comillas para trabajar, para reproducir las citas textuales de los valses criollos, ¿no? Entonces es una poesía que en ese poema trabaja con 3 planos, a la manera de la poesía de lengua inglesa. Varios planos trabaja, ¿no? Digamos que salvando las distancias a la manera de Eliot en La Tierra Baldía, ¿no? Por poner un ejemplo. Pasemos a las preguntas, que me parece que tenemos aquí algunas de estas preguntas. Bien, me dice que la primera pregunta es sobre la desmitificación del niño en el poema Fútbol. Yo considero que en ese poema la madre se dirige al niño, al niño pequeño, que está comenzando a aprender el juego de fútbol, ¿no? El juego de la pelota, ¿no? Con la pelota, ¿no? Pero este niño, la inocencia del niño es desmitificada cuando dice mi Atila, mi niño, ¿no? Y luego, es decir, asocia al niño inocente con la imagen de Atila, ¿no? Que es un jefe de una tribu bárbara, ¿no? De los hunos de Atila, ¿no? Entonces, ahí hay una desmitificación, ¿no? Y luego cuando plantea la idea de reventar la pelota, también hay una cierta agresividad conductual, ¿no? Que no se asocia con la inocencia del niño, ¿no? En principio al cual le habla la madre tiernamente para que comience a jugar en la pelota, ¿no? Con la pelota, ¿no? Esa es mi primera respuesta a la primera pregunta. ¿Podría explicar nuevamente lo de la desmitificación del niño en la fútbol? La segunda pregunta de Claudia es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la motivación de Blanca Varela para hablar de la desmitificación? ¿Por qué quitar la ilusión a las personas cuando la literatura está vista como un escape de la realidad? Lo que sucede es que la poesía de Blanca Varela busca cuestionar, ¿no? Es una poesía crítica, ¿no? Cuestionadora, ¿no? De los roles asignados a los géneros, ¿no? Por la sociedad patriarcal, por ejemplo, ¿no? Y hay ciertos lugares comunes. Por ejemplo, la rosa es un lugar común. Actualmente escribir un poema sobre la rosa de manera tradicional e idealizadora, mitificadora, sería un anacronismo, ¿no? Entonces ya es un ideal caduco, ¿no? En pocas palabras, lo que está diciendo es que hay que evitar el lugar común de la rosa. Y la poesía tiene que evitar los lugares comunes para ser original, ¿no? Y para ser original tiene que cuestionar la estética tradicional, ¿no? Y la estética tradicional está representada en la rosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
¿Y por qué? ¿Por qué esta pregunta es interesante? Porque la mitificación significa controlar nuestras mentes. Controlar nuestras mentes, ¿no? Es algo así como colonizar nuestras mentes, ¿no? Y lo que quiere hacer Blanca Varela es cuestionar esta colonización de nuestras mentes y abrir el espíritu crítico, ¿no? Y la demitificación tiene que ver con el abrir el sujeto que abra su espíritu crítico, ¿no? ¿Cree que puede volver a hablar sobre la desmitificación respecto del vals y su tono sentimental? Bueno, el título del libro es bastante significativo, ¿no? Valses y otras falsas confesiones. Desde el título es un título desmitificador, ¿no? Porque el vals surgió en Europa, ¿no? Como ustedes saben. Luego, ya en Perú, el vals es un vals criollo, ¿no? Representado por Chabuca Granda, una serie de Felipe Pinglobal, etcétera, ¿no? Una serie de compositores, ¿no? Pero el tono sentimental del vals fue resaltado por una serie de autores de las años 50, como Sebastián Salazar Bondy y Luis Loaiza, quienes no estaban de acuerdo con este tono del vals muy sentimental, muy dulzón, muy melodramático, ¿no? Entonces lo que plantea Blanca Varela es que hay dos tipos de valses, en realidad, ¿no? Un vals criollo que lo desmitifica, ¿no? El vals criollo, ¿no? Cita algunos versos entre comillas, ¿no? Pero hay otro tipo de vals que sí revalora ella, que cuando habla del vals del Ángelus, que es un vals de contestatario, un vals contra el machismo, ¿no? Ve lo que has hecho de mí, la Santa Mapo, el Museo de la Última Fila, junto a las letrinas, ¿no? Es el vals del Ángelus, ¿no? Ese vals sí lo defiende ya, como género, tipo de poema que cuestiona el patriarcado, ¿no? Pero a la vez, el primer tipo de vals es el segundo tipo de vals. El primer tipo de vals lo rechaza porque es sentimental, lo dramático, y porque es falso, lo nota inauténtico, dulzón, melodramático, cursi de alguna manera, ¿no? ¿En qué consistía la desmitificación en el trabajo de la poeta? La desmitificación consiste en cuestionar, derribar ciertas creencias impuestas por los grupos dominantes. Por ejemplo, una creencia es que la rosa es sinónimo de poesía, perfección, belleza, y que a lo largo de la literatura occidental ha primado esa imagen, ¿no? Entonces lo que quiere es derribar y fundar otra estética, una estética distinta, una estética donde la mujer tenga predominancia, por ejemplo, ¿no? ¿No es cierto? Y no asociarla simplemente a la rosa, ¿no? Porque la rosa se asocia con lo femenino, tradicionalmente, ¿no? Entonces, lo que busca es derribar esa concepción, ¿no? ¿Cuál ha sido la percepción de la sociedad ante esta demitificación de Blanca Varela? Bueno, ha sido exitosa, ¿no? Definitivamente Varela es una poeta que ha obtenido muchos premios, ¿no? Y premios muy importantes. El único premio que le faltó obtener en lengua castellana es el premio Cervantes, porque obtuvo el premio Octavio Paz, el premio en México, el premio Federico García Lorca en España y el premio Reina Sofía, que es el único poeta, o el único autora que ha obtenido este premio. El Reina Sofía es la única peruana, tampoco ningún peruano lo tuvo, ni varón ni mujer, aparte de Blanca Varela, ha obtenido y ha tenido un gran éxito, ¿no? Su obra cada vez se comenta más en el mundo, ¿no? Está siendo traducida a varios idiomas, etcétera, ¿no?
¿Por qué es que Varela mencionaba los fluidos corporales en algunas de sus obras? Porque ella era, en gran medida, está influida por César Vallejo en estos aspectos. Vallejo también tomaba en cuenta el tópico del cuerpo, ¿no? Era fundamental en Vallejo, ¿no? Vallejo habla de diafragma, de hígado, de páncreas, de encía, etc. Hay un influjo de Vallejo en la obra de Varela, ¿no? Pero Varela le agrega, por ejemplo, algunos temas vinculados a lo femenino que no parecían en Vallejo, ¿no? Por ejemplo, ve lo que has hecho de mí, la que sangra todos los días del año, ¿no? Es una hipérbole extraordinaria de Varela, ¿no? Uno de los versos de Varela que más me ha sorprendido es el que no sabe, es el siguiente, el que no sabe amar como a sí mismo, porque siempre está solo, ¿no? Entonces, estos fluidos corporales, por ejemplo, la que sangra todos los días del año, textualmente, tiende a plantear un tipo de poética un tanto expresionista en Varela, ¿no? Expresionista al estilo de César Vallejo, ¿no? ¿Por qué es un cuerpo objeto político? Porque para la mujer, la escritora mujer, como Blanca Varela, Carmen Ollé, María Dreyfus, entre otras grandes escritoras mujeres, el meditar sobre el cuerpo es meditar, reflexionar sobre la condición de la mujer que no ha podido durante siglos hablar sobre su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, muchos se sorprenden, pero la mujer ingresa hace muy poco a la universidad, ¿no? La universidad existe desde el siglo XVI. Durante siglos la mujer no ingresó a la universidad. En el Perú, no es un fenómeno internacional, ¿no? Pero entonces no tenía acceso a la universidad en el virreinato, en el siglo XIX, en gran medida, ¿no? Y recién ingresa masivamente a la universidad en el siglo XX. La universidad del siglo XVI en el Perú, ¿no? O sea, durante más de 300 o 400 años no ingresó la mujer a la universidad, ¿no? Más o menos. Entonces, porque a partir del cuerpo se mencionan una suerte de sojuzgamiento del cuerpo, ¿no? Relaciones sociales corporeizadas, ¿no? Propiamente, ¿no? O sea, no poder hablar de su sexualidad significa estar silenciada, ¿no? La mujer es silenciada, ¿no? Hablar del cuerpo es ya conquistar un espacio propio, ¿no? Que había sido negada por el canon literario, ¿no? Muy interesante. Tenemos preguntas. Es la política del cuerpo, ¿no? Mencionó que en el Val del Ángelus hay una parte que dice, mira lo que has hecho de mí, la santa más pobre del museo. ¿A qué se refiere exactamente este verso? Es un poema en prosa, en realidad, ¿no? No es un verso, es un poema en prosa, el Val del Ángelus. Se refiere al estado de expoliación, de explotación que sufre la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer su condición de mujer la hace que esté en un peldaño abajo en relación con la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿no? Perdón. Y además de ser mujer, es una mujer santa y es pobre aún, ¿no? En realidad es una hipérbole, ¿no? Una exageración como recurso literario, pero para denunciar una discriminación de género, ¿no? En pocas palabras,
el santo está en mejor situación, el varón, el varón como un santo está en mejor posición que la mujer como una santa, ¿no? Y esa santa está más pobre del museo, ¿no? Y vista como un objeto de museo, ¿no? Es un objeto de museo, ¿no? Pero además que padece pobreza, es mujer y ya es eh, un rasgo de discriminación contra la mujer, ¿no? Decir la santa más pobre del museo. Pobre es la pobreza de esa santa, ¿no? O sea, en pocas palabras, confluyen aspectos de género, la problemática de género, la problemática social, ¿no? La pobreza, por ejemplo, ¿no? Esa confluencia hace que interactúen elementos que tienen que ver con el género, que tienen que ver con el aspecto económico, ¿no? Es confluencia, es lo más importante ahí. Muy bien. No sé si tengamos más tiempo porque el tiempo nos está ganando. En cuanto a la tercera parte de la poesía de Blanca Varela, hay un momento donde el tema juega con la pintura, ¿no? Hay un libro muy hermoso de Modesta Suárez, Espacio Poético y Espacio Pictórico en la obra de Blanca Varela, ¿no? Donde relaciona cómo en algunos, el libro de Barro, por ejemplo, que es uno de sus últimos libros publicados, ¿no? Hay una disposición de los versos como si fuera un cuadro, ¿no? O sea, coloca los versos o las estructuras, no siempre son versos, a veces en prosa, a veces en verso, coloca en la parte de arriba como si fuera un cuadro, ¿no? O en la parte de abajo, ¿no? O sea, trabaja el poema como si fuera un cuadro, ¿no? Eso es interesante en el libro de Barro, que forma parte de la tercera etapa de la poesía blanca de Arena. Yo no diría que era una feminista, ¿no? No diría, ¿no? ¿Usted considera que Blanca era feminista? No, no podríamos decir eso, ¿no? No podríamos escribirlo. Lo que sí hay una reflexión sobre la condición de la mujer en la sociedad contemporánea, que aparece en el Valle del Ángelus, en Lady Journal, en una serie de poemas más. Pero no se podría decir que es una feminista en realidad. No hay suficientes elementos como para decir que formó parte del grupo feminista, por ejemplo, ¿no? Cosa que sí se puede afirmar de Mada Portal, por ejemplo, que es una feminista, anterior a la de la época de Aya de la Torre, de Mariate. ¿Podemos facilitar algunas patas para identificar poemas de otros autores? Interesante. Otro poeta que desmitifica es Antonio Cisneros, ¿no? Pero lo hace a partir del humor y de la ironía, ¿no? Desmitifica la idea del amor romántico, ¿no? En el poema Cuatro boleros marroqueros. Desmitifica al virrey Toledo, a quien ridiculiza en Comentarios Reales. Antonio Cisneros es un poeta desmitificador. En cuanto al primer periodo, ahí tenemos algunos poemas. Puerto Supe, por ejemplo, es un poema muy interesante de ese puerto existe, donde retrata el regreso a la infancia, ¿no? En la costa de Supe, ¿no? Ustedes saben que el libro se iba a llamar Puerto Supe y se publicó en México, pero Octavio Paz, según lo que se ha comentaron otros escritores, Octavio Paz, el gran poeta mexicano, con José Emilio Pacheco también es un gran poeta mexicano, Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, le sugirió a Blanca Varela que cambiara de título, porque iba a llamarle a su primer poemario Puerto Supe. Y dijo, Puerto Supe, ese puerto existe, sí, ese puerto existe, le dijo Octavio, le dijo Blanca a Octavio Paz.
Y Octavio Paz le dijo, entonces ese es el título del libro, ese puerto existe. Parece que el título se lo sugirió Octavio Paz, ¿no? Y ese puerto existe, forma parte del primer periodo de Blanca Varela. La corriente existencialista es la más influyente, sí, yo creo que sí, más influyente en la poesía de Blanca Varela. Definitivamente el estado del ser humano arrojado en el mundo sin la presencia de un Dios que lo cobije, que lo proteja, hace que el ser humano tenga que asumir la responsabilidad de los actos, ¿no? ¿Qué cree usted que resaltaría más del periodo de los inicios de Blanca Varela? La influencia del surrealismo y del existencialismo, ¿no? Fundamentalmente. De las dos corrientes, muy en particular el surrealismo influye mucho en el primer periodo, ¿no? En particular. Bien, esas son todas las preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, bien, esas han sido todas las preguntas que se le ha hecho al profesor Camilo Fernández. Eh, Él ha hecho una interesante ponencia acerca de la poesía de Blanca Varela y los aportes de esta poeta a partir del tópico de la desmitificación, ¿no? Principalmente la desmitificación social, la sociedad, la familia, la pareja, los hijos y la desmitificación del cuerpo, ¿no? Como algo puro, sagrado, ¿no? Muy bien, a nombre del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, del Grupo de Investigación Retórica, Literatura y Cultura y de la Asociación Peruana de Retórica, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Agradezco nuevamente al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima y a la Asociación Peruana de Retórica por la presentación y organización de esta conferencia. Muchas gracias, Muchas profesor Camilo, muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Carelia, por apoyarnos el día de hoy. Y a todos los asistentes, esperamos nuevamente verlos en un próximo evento. Muchas gracias, buenas noches.